Muy buenas tardes, vecinos de Sarapiquí. ¿Cómo están ustedes en esta hermosa y bastante soleada tarde de miércoles, luego de varios días de un poquito de tormenta, de lluvia y de nubes en nuestro cielo? Espero que se encuentren muy bien. Soy José Alberto Gatjens, periodista, y en la tarde del día de hoy vamos a conversar con don Diego Arce de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental. Don Diego es la persona encargada de un departamento muy importante y que, sobre todo por el momento trascendental que está atravesando la humanidad, donde el cambio climático deja de ser un mito y se convierte en una absoluta realidad, cobra una importancia muy grande para las comunidades. Y comunidades que, sobre todo, tienen grandes recursos naturales, como en este caso Sarapiquí. Antes de empezar con Diego, quiero recordarles que las dudas pueden enviarlas al correo consultas@sarapiqui.go.cr. Ahí en ese correo atendemos y gestionamos y canalizamos las consultas que ustedes tengan para realizarle a los funcionarios que, como todos los miércoles, vienen a este Facebook Live a compartir con ustedes, los vecinos de Sarapiquí. Bienvenidos y bienvenidas. Y bienvenido, Diego, también. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Alberto y a los ciudadanos en general. Gracias por generar el espacio también. La verdad, como se va a apreciar más adelante, la gestión ambiental es un eje pues transversal en todas las actividades que realizamos día a día, porque el ambiente está ahí, estamos inmersos en él, y todas las acciones que realizamos tienen un impacto, en mayor o menor medida tienen un impacto, y entonces es importante poder dar a conocer las acciones que realiza la unidad, los objetivos que tiene la unidad, lo que debería estar realizando, y cómo también esto pueda ser conocido por los ciudadanos para que también puedan acercarse, porque muchas veces por un tema de desconocimiento se realizan algunas acciones que son contraproducentes para el ambiente, simplemente tal vez por desconocerlo y no acercarse a la unidad Claro. para poder gestionar algún trámite, ¿verdad? Claro. Empecemos, si te parece, Diego, por explicarle a los vecinos qué es el Departamento de Gestión Ambiental, qué hace, cuáles son las funciones, cuáles son los objetivos. Empecemos, Muy bien, qué es y a qué se dedica. perfecto. Se puede decir que la Unidad Técnica de Gestión Ambiental es la encargada de lograr o de enmarcar lo que es un desarrollo, pero con objetivos sostenibles, ¿verdad? Históricamente el país ha sido pues normal la creación de mucha legislación, el tema ambiental no escapa de esto, y hay un conjunto de instituciones y de ministerios a nivel ya público que se encargan de regular y de hacer aplicar esas leyes. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de esas leyes fue difícil hacerlas cumplir a nivel local, en los gobiernos locales, y por ende surge también esa responsabilidad de los gobiernos locales de poder lograr ese desarrollo sostenible. La unidad como tal, eh, aparte de la observancia y cumplimiento de esa legislación, lograr que los diferentes proyectos se desarrollen cumpliendo normativas, por ejemplo, de protección, valga la redundancia, de áreas de protección de cuerpos de agua, el adecuado manejo de aguas residuales, el adecuado manejo de residuos sólidos. Eh, También después, en el 2010, surge una ley que es la Ley de Gestión Integral de Residuos, que esa ley viene ahora sí como a crear formalmente las unidades de gestión ambiental y además a establecer un conjunto de objetivos y de funciones para las municipalidades. Y dentro de esos, bueno, la ley es propiamente de gestión integral de residuos, viene todo lo que tiene que ver con gestión integral de residuos. Cuando hablamos de gestión integral de residuos, habría que hablar no solo de temas de clasificación, de reciclaje, sino que hay algo que viene antes de eso, que eso es el tema de educación ambiental, que es un eje transversal, que esto pretende no es tanto que las personas aprendamos a separar y a clasificar para procesos de valorización o de reciclaje, sino que también tengamos prácticas que eviten la generación de residuos, ¿verdad? Porque es más importante el residuo que se evita que el que se genera, Uh ¿verdad? -huh. Decías, perdón, que te atraviese el caballo.
Decías, Diego, que a partir del 2010, con la nueva ley de gestión de residuos, se viene a poner un poco a nivel nacional de orden en cómo deben organizarse las municipalidades. Yo recuerdo con mucha claridad hace unos 8 o 10 años, me parece que coincidente con esa ley, hacia atrás, gravísimos problemas a nivel nacional con la recolección de los desechos principalmente. Correcto. Esa ley vino a ordenar bastante entonces el proceso. Es correcto. Establece las pautas para todo el proceso de gestión integral de residuos. Eh, Y uniforma entonces a todas las municipalidades de alguna manera es también. correcto. De alguna manera, dicta las pautas generales. Ahora, cada municipalidad, de acuerdo con esta ley, debe generar su propio plan de gestión integral de residuos y su propio reglamento de gestión integral de residuos. Entonces, ya cada municipalidad tendrá sus particularidades, ¿verdad? Pero en general establece ese marco de referencia para todos los municipios, para el tema de gestionar residuos con gestores autorizados, que cumplan la normativa ambiental, que sus procedimientos eviten al máximo los impactos al ambiente. Antes era muy común, por ejemplo, apreciar derrames de lixiviados o de ese líquido que salía de los De camiones los que camiones. tiene mal olor, que generaba pues incomodidad en los vecinos, ¿verdad? Y esta ley viene a regular todos esos aspectos, hacer que sea de forma integral. Mencionabas lo de la educación ambiental y me llama la atención que sí, que uno puede tener mucho el concepto de que efectivamente se trata solamente de separar, ¿verdad? Ujú. Pero que va mucho más allá. Es correcto, sí, la educación ambiental y existe una pirámide de gestión integral de residuos donde se plantea que el mayor esfuerzo debe enfocarse en la parte de educación para lograr que el ciudadano o que el país en general genere cada vez menos residuos. Esto es la reutilización de los mismos residuos como tal, es la utilización, por ejemplo, de bolsas, de tela reutilizables, de materiales que sean reutilizables, y eso poco a poco se ha ido incorporando en la gestión de las municipalidades, inclusive a nivel de país, como es un tema actual del plástico de un solo uso, digamos, la ley que pretende eliminar el plástico de un solo uso, ¿verdad? Toda esa parte de evitar la generación de residuos es importante porque podríamos hablar que en el 2014 el porcentaje de recuperación de residuos a nivel de país andaba en torno a 1.24%. 2014. 2014. Entonces, hubo un aumento significativo y al 2018 podríamos estar hablando actualmente de entre un 5 y un 6.6% de los residuos Se triplicó. se recuperan para valorización. Ahora, eso es un avance importante, sin embargo, seguimos con un porcentaje muy bajo. Si estamos hablando que en el país se generan diariamente 4.000 toneladas de residuos, solamente el 6.6%, el 6% se está reciclando. Es muy poco. Este, entonces, básicamente, la idea va, hay que hacer, lo importante no es que el porcentaje de recuperación aumente. ¿Por qué? Porque eso podría aumentar porque también estamos generando más Claro. residuos. Y si estamos generando más residuos, entonces no estamos logrando realmente un verdadero impacto ambiental. La idea sería que ese porcentaje de recuperación aumente, pero que la generación de residuos se mantenga estable o tienda a bajar más bien, que es hacia lo que deberíamos apuntar. Las nuevas generaciones están mucho más comprometidas que las generaciones más viejas con esto. ¿Estoy correcto en esa apreciación? La verdad, es todo un tema, es todo un tema porque la ley en el 2000, que se promulga en el 2010 establece como una responsabilidad del Ministerio de Educación Pública la creación de un programa de educación en gestión integral de residuos, pero ese programa de educación como tal no existe aún. Entonces, sí hay más conciencia porque a nivel de escuelas, a nivel de talleres se dan charlas y se busca promover esa conciencia, pero aún no se ha hecho todo lo que se puede y se debe hacer, porque esa creación de ese programa de educación en gestión integral de residuos permitiría llegar día a día a los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto ciclo y establecer un conocimiento en el tema de gestión integral de residuos que sea progresivo. ¿Por qué? Porque las municipalidades, inclusive la empresa privada, por el tema de responsabilidad social ambiental, empresarial, realizan acciones en las comunidades, visitan escuelas, visitan comunidades, dan talleres, pero el alcance no es en la totalidad del cantón, menos en uno como el nuestro, que tiene 2.140 kilómetros cuadrados, y además no permite que ese refrescamiento del conocimiento sea periódico y progresivo, sino que es como un taller aislado
y posiblemente el siguiente año podremos volver a No hay ser continuidad. no hay continuidad. Entonces, el tema de educación ambiental es un eje fundamental, trascendental y sigue siendo prioritario de poder hacer más en ese tema. Diego, ¿cuál es la situación de la municipalidad actualmente? ¿Cómo nos encontramos en este momento respecto a hace unos años? ¿Y cuál es la proyección? Muy importante esa pregunta. Cuando hablamos de gestión integral de residuos, no podemos, vamos a ver, no partimos de un lienzo en blanco, ¿verdad? No podemos decir, bueno, la gestión integral de residuos implica solo ir a concientizar a las personas para que hagan la respectiva clasificación en la fuente, para que entreguen sus residuos, para que sean valorizados o incorporados nuevamente en un sistema productivo, sino que ya en el territorio existe el desarrollo de actividades humanas que día a día en cada cosa que hacemos generan residuos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Parte de la gestión integral de residuos también implica poder llegar a todas esas comunidades, poder tener una cobertura de recolección de residuos ordinarios. ¿Por qué? Porque ya se están generando residuos ordinarios, ¿cierto? Hay paralelamente que incorporar principios o proyectos que nos permitan recuperar residuos valorizables, pero sin dejar de lado que esos procesos toman tiempo, porque requieren justamente la sensibilización y concientización de la que estamos hablando, eso lleva tiempo y que mientras ese proceso de madurez se logra o esa curva de aprendizaje se logra, se deben ofrecer mecanismos para recoger los residuos que ya se están recogiendo. Entonces, cuando me pregunta por el estado actual de la municipalidad, es importante destacar que se han hecho esfuerzos en aumentar la cobertura del servicio de recolección de residuos ordinarios. Actualmente estamos en un 93% de cobertura más o menos en sector comercial y un 89.6, casi 90% de cobertura en el sector residencial. Que es bastante, dada la extensión, como decías ahora, del cantón y la cantidad de dispersión también que hay. Exactamente, la densidad poblacional no es tan alta, implica desplazamientos Muy, muy muy largos. largos, exacto. Entonces, ¿por qué hago mención de eso? Porque esto es parte también de la gestión integral de residuos. Estamos llegando a la mayoría posible de la población en el cantón con el tema de recolección de residuos y que estamos evitando con eso, estamos evitando que terminen en los ríos, que terminen en las zonas públicas, en las montañas, etcétera, y eso ya es parte de la gestión. Ahora sí, ¿qué viene paralelo a esto? Que usted me dice dónde estamos y hacia dónde vamos. Paralelo a esto, es súper importante empezar a generar nuevas iniciativas en torno a la valorización de residuos. ¿Por qué digo nuevas? Porque ya hay esfuerzos que se hacen en el cantón. Y dentro de esos esfuerzos es importante destacar el que tiene, por ejemplo, el Zarapiquí Sostenible, la UNED. Es un esfuerzo que viene ejecutándose desde hace varios años y en el cual también la municipalidad ha podido colaborar con este proyecto, eh, facilitando lo que es el tema de vehículo, de transporte, de forma limitada hasta donde se puede de personal, a veces yo, a veces con el chofer, pero también eso ha permitido ampliar un poquito la cobertura de esas campañas que son muy buenas y ha sido el mejor proyecto que se ha realizado durante varios años, cabe destacarlo de esa forma. ¿Qué es lo que pasa? Que un proyecto como Zarapiquí Sostenible, que básicamente son campañas en un punto fijo, en una fecha establecida de recolección, tienen la limitante del alcance espacialmente hablando, y también la limitante de que tienen capacidad, o hay capacidad para recoger una cantidad X de residuos. ¿Por qué? Porque hay que acopiar los residuos en un solo día, cargarlos en un camión y Y llevarlos. transportarlos. Exacto, transportarlos. Y si por A o por B se generan muchos residuos, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque su impacto ya va siendo cada vez mayor. Esos residuos deben quedarse muchas veces en un lugar sin las No, condiciones no adecuadas. hay un centro de reciclaje privado establecido o estable. Importante también su pregunta. La municipalidad logró gestionar la concesión a título precario de un centro de acopio en un lugar estratégico, por su posición estratégico y además por su infraestructura, por su tamaño, eh, que ese centro de acopio permitirá justamente poder establecer una ruta de recolección de residuos valorizables o de reciclaje y poder trasladar esos residuos a ese centro de acopio para su procesamiento, para su clasificación, para su adecuación. Inclusive ya se ha adquirido y está en proceso de adquirirse
maquinaria para ese centro de acopio, como son compactadoras, como son peletizadoras, procesadoras de vidrio, que nos permitan establecer una ruta de recolección de valorizables y tener nuestro propio centro de acopio. ¿Hay alguna fecha estimada para la entrada en operación de Sí, ese centro? en este momento estamos con reparaciones de infraestructura, ¿verdad? Porque el centro de acopio tenía un periodo de tiempo importante de estar en desuso, entonces hay ahí que hacer reparaciones de infraestructura, pero sin duda para inicios del siguiente año ya estaría en funcionamiento el centro de acopio. Y la ruta de recolección de material valorizable es importante destacar que, vamos a ver, si se establece la recolección de residuos como tal, es un servicio que la municipalidad brinda y como servicio tiene un costo, ¿verdad?, para la población. Aunque parezca paradójico, gestionar residuos valorizables tiene un costo mayor Claro. a la gestión de residuos de Es un forma tratamiento más tradicional, especializado y mucho más puntual y pequeño. por supuesto. Entonces estamos hablando de un costo significativamente mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que si se establece una ruta de recolección de material valorizable o reciclaje en el cantón, debemos generar el mecanismo para que sea sostenible o autosostenible. Y esto sería a través de una tarifa, ¿verdad? Una tarifa al ciudadano común. Y bien sabemos que no están dadas las condiciones para poder poner una carga adicional económica al contribuyente. Entonces, lo que se ha hecho es explorar las posibilidades que nos permitan establecer esa ruta de recolección de reciclaje sin que eso implique un costo para la población. Y dentro de esa búsqueda de soluciones o de oportunidades, ya hay un modelo. Ya hay un modelo eh, que está pues aceptado, digamos, por las partes y que nos permitiría establecer esa ruta de recolección de material valorizable con sus respectivos días de recolección, una recolección puerta a puerta como se realiza actualmente la recolección de residuos ordinarios y que no tenga un costo para la población. No es un modelo fácil. O sea, Realmente, llegar al número para que es que sea realmente, sí, posible, ¿verdad? Sostenible. entiendo su pregunta, porque generalmente los esquemas de contratación, por así decirlo, que utiliza las municipalidades son justamente contratación, es compra de servicios. Y en este caso se está apostando más por un convenio donde hay dos partes que tienen interés sobre atender una problemática y que pues obviamente ambas partes tendrán beneficios y también tendrán que aportar para que pueda llevarse a cabo. Pero entonces la diferencia es que más que una compra de un servicio, que una adquisición de un servicio, es un convenio. Sobre las tarifas que mencionabas ahora, entre menor cantidad de basura se llegue a generar, ¿verdad? Entre menos desechos, entre menos necesidad de manejar volúmenes tan altos, las tarifas también se van a ver afectadas para mejor, Sí, sí, o esto se es verían afectadas para mejor. exacto, eso es importante. Si vamos a ver, si nos ponemos a pensar o analizar, hace, por ejemplo, 2 años, la tarifa de recolección de residuos era de 11.370 colones por trimestre y actualmente es de 8.070 colones por trimestre. Hubo una reducción en la tarifa. Entonces, ¿Por qué se dio esa reducción? eso es importante definirlo. Vamos a ver. El servicio de recolección como servicio, según el Código Municipal, debe cobrarse. Y lo que se establece es que la municipalidad debe cobrar el costo efectivo del servicio más un 10% que debe emplearse en su desarrollo, en el desarrollo del servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando que actualmente la municipalidad, por recoger los residuos, trasladarlos al relleno sanitario y tratarlos en el relleno sanitario, debe pagar una tarifa de un monto X por tonelada de residuos. Si logramos implementar este modelo de convenio para la gestión de residuos valorizables, y estamos hablando que sería un modelo de gestión en el que no tendría costo para la municipalidad, cada tonelada de residuos que logremos eh, recolectar para valorización es una tonelada menos de residuos que debemos tratar de forma ordinaria. Y como la estructura para establecer la tarifa indica que es el costo efectivo, cada vez que logremos restarle una tonelada a esa Va a matriz de bajar un poquito. generación, va bajando el costo. Y ahí radica la importancia
de que el ciudadano también entienda que gestionar residuos de forma integral, separando en la fuente y entregando para procesos de valorización, tienen primero un impacto ambiental positivo, ¿verdad? Pero que también puede tener un impacto en las tarifas y por ende en su economía, que es muchas veces lo que al ciudadano también le interesa. Eh, Hemos hablado bastante acerca de la gestión de los residuos sólidos, un poco del reciclaje, de la educación, etcétera, pero el departamento mm, de gestión ambiental, el departamento técnico o la unidad técnica de gestión ambiental, también tiene otras áreas, ¿verdad?, que son de mucho interés y de mucha importancia, que tienen que ver con aguas residuales, cambio climático, medio ambiente, etcétera, todo lo Claro, que es medio ambiente, ¿verdad? claro. Explícanos un poquito de esas otras competencias, por favor. Bueno, como bien se decía, existe un marco normativo bastante amplio en el país, ¿verdad?, que establece diferentes áreas ambientales de interés. Entre esos está el tema de aguas residuales, el tema de cambio climático y todavía recientemente está toda la política o el programa de descarbonización que viene del gobierno central, del cual también las municipalidades no dejan de ser parte. Eh, en el tema, por ejemplo, de cambio climático, ¿verdad? Asociado a los residuos, porque también los residuos sólidos son un ente, o sea, son generadores de gases de efecto invernadero y por ende de cambio climático. Es importante establecer, por ejemplo, que en ese tema de cambio climático para el año próximo se desarrollará por parte de una estudiante universitaria terciaria todo un proyecto para el tema de manejo de compostaje en Sarapiquí. Compostaje sería la generación de abono orgánico a partir de residuos biodegradables domésticos o pues también comerciales, ¿verdad? De sodas y demás. Esto es en el tema de cambio climático, también está un proyecto en fase inicial, ¿verdad? De establecer una propuesta o un prediseño, un modelo para ver la posibilidad o la factibilidad de lograr energía sostenible en el edificio municipal con paneles solares. ¿Por qué? Porque es una forma también de proyectar hacia afuera, ¿verdad? El tema, De liderar el cambio. exacto, el tema de la sostenibilidad ambiental en temas de cambio climático, en temas de descarbonización que estamos hablando, eh, de lograr autosostenibilidad energética, por ejemplo, ¿verdad? Y que eso podría ser replicable por las demás instituciones en la medida en la que sea viable, ¿verdad? En temas, por ejemplo, de aguas residuales, de invasión de áreas de protección de cuerpos de agua, ríos, quebradas, etcétera, que también es un área en la que la municipalidad tiene acción sobre todo en un tema como de observancia y de hacer posible el cumplimiento de la ley. Y aquí me parece importante pues que el ciudadano pueda saber, que conozca que existe un sistema que se llama el CITADA, que es el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales. Las siglas son CITADA. Si se buscan ahí, si se googlea, básicamente es CITADA. Y es una plataforma que le permite al ciudadano interponer o establecer denuncias en cualquier temática ambiental que haya sin necesidad siquiera de loguearse o registrarse. Básicamente es un sistema de pantallas que van guiando al ciudadano o persona, digamos, para que pueda interponer su denuncia y que esa denuncia a través del sistema va a llegar automáticamente a la municipalidad y que nosotros como municipalidad, hablando de la incidencia que usted me dice que tenemos en estas áreas, entonces tenemos la obligación de dar atención a esa denuncia, de hacer su respectiva investigación e inspección, de coordinar inclusive con otras instituciones en caso de que así convenga, ¿verdad? Porque hay denuncias en las que tiene injerencia, por ejemplo, el MINAE a través del SINAC, o inclusive otras municipalidades. Muchas veces nos ha pasado que son tal vez denuncias que hay que manejarlas de forma conjunta con Claro, otras puede ser una municipalidades también. cuenca bicantonal, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué se permite en ese tipo de denuncias? Todo el tema de lo que son talas ilegales, extracción de madera, ¿verdad? Contaminación de cuerpos de agua, invasión, muchas veces hay trochas que se construyen de forma inclusive clandestina, ¿verdad? Y que impactan ríos. Entonces, todo ese tipo de denuncias pueden tramitarse a través de ese sistema o propiamente en la En la plataforma de plataforma. servicios municipales, ¿verdad? Y entonces se hace la respectiva inspección, como decía, se genera un informe
se genera la notificación y en caso de que aplique se genera inclusive una sanción para las personas que incurran en ese tipo de faltas. Para ir finalizando, Diego, me parece que los ayuntamientos en términos generales han ido tomando mucha conciencia, ¿verdad?, sobre la gestión ambiental, que no solamente el manejo de los residuos, que no solamente pasar y recoger la basura, sino que ya hay una toma de conciencia importante acerca del cuidado del medio ambiente como un todo complejo o integral. Claro. Sí, el tema acá, ¿verdad? Es que también, como usted decía, cada vez la población va siendo más, va tomando más conciencia, ¿verdad? Porque, bueno, lo que anteriormente se daba como una práctica aceptada, que podía ser Quemar basura. quemar los residuos, exactamente, quemar los residuos, que inclusive no hace muchos años aún pasaba, ¿verdad? Poco a poco se va Y dando, algunos todavía lo hacen. ajá, se va No, dando no, no lo hagan. se va dando una toma de conciencia al respecto, ¿verdad? Y por ende se empieza a exigir más también de los gobiernos locales. Entonces, en ese tema de hacer un poco más, es que también se da, por ejemplo, la celebración de efemérides ambientales, el desarrollo de talleres ambientales o de charlas, ¿verdad? Que buscan llevar ese mensaje a las comunidades, no solo en el tema de gestión integral de residuos, sino también en el tema de eficiencia energética, en el tema de protección del recurso hídrico, ¿verdad? Tanto del que llega a nuestras casas cada vez que abrimos el grifo, sino también de las áreas de captación, ¿verdad? De manantiales, la protección de nacientes en fincas, que, bueno, históricamente lo que hacían los ganaderos, los productores, era como ampliar el horizonte de su finca sin importar tanto tal vez que hubiese un naciente, que hubiese una área de protección de un cuerpo de agua, de un río quebrada, y cada vez empieza a haber como una toma de conciencia y además el trabajo importante de instituciones, ¿verdad? Que empiezan, por ejemplo, a desarrollar modelos de producción agropecuaria sostenible, donde se utiliza la forestería, por ejemplo, donde se logra un desarrollo de fincas agropecuarias en balance y en equilibrio con la protección ambiental, con la regeneración de bosque, ¿verdad? Entonces, la conciencia sigue siendo, es cada vez mayor y efectivamente de los municipios se demanda más acciones, no solo la recolección tradicional de residuos como se solía hacer. Si hay una comunidad o un grupo organizado que quiere sumarse, que quiere colaborar, porque no todo debe ni tiene por qué venir directamente de la municipalidad propiamente, ¿verdad? Sino que puede partir también de la comunidad, de grupos organizados, Claro, pueden acercarse claro, a ver cómo en conjunto claro. empujan el proyecto. Claro, de hecho hay experiencias de comunidades que son bastante alejadas, ¿verdad? De los centros poblados principales, llámese La Virgen, Puerto Viejo y Orquetas, ¿verdad? Le hablo, por ejemplo, de Río Magdalena, una comunidad en el distrito de La Virgen que está bastante alejada, que no tiene servicios de colección de residuos, que se desarrollan una serie de proyectos muy interesantes en el tema de mejoramiento de calidad de vida, que también se trabaja desde el Ministerio de Salud, donde como parte de su mejoramiento de calidad de vida ellos vieron la necesidad de tener una alternativa para gestionar sus residuos, hubo un acercamiento con la municipalidad y se construyó en su comunidad, por ejemplo, una caseta para el acopio de residuos, el acopio temporal de residuos valorizables. Entonces están generando campañas en su comunidad, la municipalidad les facilitó la infraestructura de la caseta de acopio y también a través con un vehículo se da lo que es el tema de la recolección de los residuos una vez que la caseta tiene su capacidad, Ujú, ¿verdad? ujú. Pero sin duda hay proyectos, yo siempre lo he creído y lo he dicho, es desde las comunidades, desde las asociaciones de desarrollo, donde realmente se conocen y surgen los proyectos que dan respuesta a las necesidades de cada comunidad y esos proyectos bien pensados, bien formulados, pueden llegar a la unidad y desde luego tener todo el apoyo que Ujú. requieren. Muy bien. Es cosa de que se acerquen a su municipalidad y que presenten sus dudas y también sus inquietudes, sus proyectos, porque la municipalidad, a fin de cuentas, somos todos. Muchísimas gracias, Diego. Nos aclaraste un montón la información de lo que hace la Unidad Técnica de Gestión Ambiental y lo que puede llegar a ser también la Unidad Técnica en conjunto con los vecinos. No, gracias a usted también, don Alberto, por el espacio. Gracias a las personas que nos estuvieron viendo y también todas las personas que nos van a ver posteriormente.
y hacerles esa invitación, ¿verdad? Que sepan que desde luego la municipalidad se debe a, la municipalidad somos todos, como bien lo dijo, se debe a los ciudadanos y que los proyectos que puedan tener, las ideas que puedan tener, serán escuchadas y tomadas en cuenta. Muchísimas gracias, Diego. Y gracias a ustedes, vecinos de Sarapiquí, por compartir este espacio. Sigan en sintonía. Nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde, si todo sale bien. Recuerden el correo consultas arroba sarapiquí.go.